Bueno, bien, 7 minutos, ahora de las 8 de la mañana. ¿A dónde se comunican nuestros oyentes, Fer? Al 11 3870 7485. 11 3870 7485. Allí lo hizo Roberto. Dice: hola Nico y gente del programa, espero que tengan un lindo fin de semana. Nosotros trabajando y escuchándolos a través de LT11, Radio Nacional Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Saludos a la señora directora de Radio Nacional, Gualeguaychú. Abrazos, Roberto y familia. Qué lindo eso, besos para todos. Gastón, decíamos que íbamos a tratar en este bloque los detalles de eso que se conoce como régimen penal juvenil. Les cuento que vamos a charlar sobre el punto con Paola Espátola. Paola es experta en seguridad, abogada, exdiputada nacional. Hola Paola, Nico Jacobi Nacional, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Paola, tanto tiempo. ¿Vos sos cabulera, Paola? Con esto estamos con lo del martes 13, ¿viste? No, viernes 13. Sí, soy cabulera, pero no, ¿sabes qué? Martes 13, No con viernes eso. 13, no con eso. Con otras cosas puede ser, pero no con eso. No con eso. Paola, ¿nos ayudás a desentrañar un poco los detalles y en cualquier caso la importancia o significación de este régimen penal juvenil que obtuvo ayer media sanción en la Cámara de Diputados? Sí, primero decirte que para mí hoy es un día, ayer, de una alegría enorme, porque como bien sabes, lucho por esto desde el año 1997. Efectivamente. O sea, digo, terrible, ¿no? Porque cuando uno mira para atrás, la cantidad de veces que hubo intentos y no se llegó a donde teníamos que llegar. A ver, es importante destacar, es un proyecto realmente serio, profundo, donde, a diferencia de lo que creen los 100 que votaron en contra, protege a los menores que hoy no tienen ningún tipo de garantías, o sea, no tienen ni derechos ni garantías desde el punto de vista judicial. O sea, aquellos 100, y perdón que tomo el número, pero me encanta aparte 100, ¿viste? No es ni 101 ni 99, redondito. 100. Aquellos 100 que votaron en contra sostienen entonces que los menores no tengan ningún tipo de garantía al momento de ser juzgados. Hoy no las tienen y hoy se basa el sistema en un decreto ley de la dictadura. O sea, vos imaginate, ¿no? Que es la parte que menos pudieron explicarlo, Paola, porque en el debate varias veces se les enrostró eso. Che, estás defendiendo una ley de la dictadura de la que están en contra, de decir que estás. Sí, claro, por supuesto. Pero aparte hay un tema. Los menores están desamparados hoy. Hoy no tienen derecho a defensa, hoy no tienen un seguimiento como corresponde en lugares adecuados, hoy no tienen, hay muchos lugares donde a pesar de los convenios internacionales se mezclan menores con mayores. Digo, esta ley establece una edad, un sistema de justicia a partir del cual tienen tanto el derecho a ser escuchado como una medida alternativa, porque parece que solo nos fijamos en los menores que cometen un homicidio, ¿no? Pero en los delitos menores hay una medida que se plantea como pena alternativa, que es la de la reparación. Y a mi modo de ver, cuando se trata en particular de menores y con delitos de menor cuantía, no vamos a hablar de los delitos graves son un horror y es muy difícil llevar adelante un proceso de resocialización, aunque se intente, pero el sistema de reparación, la pena alternativa a partir de la cual lo que se plantea es la reparación, es algo que acuerda con la víctima. Claro. Entonces, vos fijate, pensemos en un arrebato menor. La víctima y el menor frente a frente con las debidas garantías, el menor con un abogado, digo, ¿no? Acuerdan un proceso de reparación y probablemente eso es mucho más sano que lo que hoy estamos viviendo. Y pedagógico, ¿no es cierto? Por supuesto. Por eso para mí, digo, cuando tenés un sistema, o sea, penas alternativas como la amonestación, la prohibición de acercarse a la víctima, los servicios en la comunidad, la reparación que hablábamos antes,
la prohibición de concurrir a determinados lugares, ¿no? Ujú. La prohibición de conducir vehículos, todas estas penas alternativas. Hoy no las tenés porque no tenés un sistema. Paola, esto para ir Hoy, poniendo a la audiencia en perspectiva, porque es sí, súper sí, interesante lo que sí. estás haciendo, son, sí, penas o sanciones que no existen para los adultos No, y que aparecen para este régimen especial de entre 14 y 16 años. exacto. O Sí. sea, hoy algunas las puedes tener en los adultos, pero lo más importante que tenés acá es esta cuestión de sentarse la víctima Ujú. con el victimario y acordar estas medidas, ¿ok? O sea, a mí me parece que es eh, con esto podemos tal vez resocialización de Sí. los menores o tal vez podemos lograr la reparación del daño porque ¿para qué estamos? O sea, cuando se debate un sistema, ¿para qué se debate? ¿Cuál es el objetivo? Prevenir, ¿no? Ujú. Saber, che, si la haces, ojo, que el sistema te aprende, primer tema. La otra es para resocializar al que lo comete y la otra es para reparar el daño. Sí, absolutamente. Hoy, ¿qué es Absolutamente, lo que que es algo, tenés? ahí es muy interesante lo que pasa desde el punto de vista de los derechos, porque es algo que el derecho penal casi que abandona, ¿no es cierto? Hay la reparación, qué sé yo, indirecta, Claro, que significa que tu victimario esté purgando una pena, pero es más propio del exacto, derecho civil lo de reparar exacto, el daño. exacto, exacto, exacto. A ver, hay uno de los diputados de los 100 que ni le voy a dar publicidad, ni lo voy a nombrar, bueno, le voy a dar publicidad, plantea, ¿no? En lugar de estar discutiendo la baja de edad de imputabilidad de los niños, Mm. ¿por qué no pensamos en mejorar la educación, mejorar los salarios, no tener... Y yo digo, ¿y qué hiciste? ¿Qué Sí. hiciste durante 20 años? Porque también esto es importante en la Argentina, ¿no? No, ¿y qué Cuando, es tirar la cuando pelota se... afuera? No, pero aparte cuando fuiste oficialismo, ¿qué hiciste? Yo te puedo decir lo que hicieron. Ujú. Escondieron los proyectos, porque yo era diputada, yo presenté uno de mis primeros proyectos, y lo sabes, Nico, Ujú. uno fue el Sí, registro de abusadores sexuales y el sí, otro fue el régimen penal juvenil. sí. Y lo pateaban, y lo pateaban, y lo pateaban, y lo pateaban, Sí, ¿entendés? sí, sí. Y lo pateaban, Y ¿y qué estigmatizaban además hicieron? por presentar ese tipo de proyectos. Claro, obvio, obvio, Ujú. obvio. Pero aparte digo, hay otro tema. ¿Qué hiciste? O sea, ¿no estás de acuerdo con el proyecto de baja de edad de imputabilidad? Bueno, contame, ¿qué hiciste para mejorar la educación, para mejorar los centros recreativos, deportivos, para jóvenes en conflicto con la ley? Decime qué hiciste. ¿Cuál fue Sí. la política activa que Me hiciste? parece que la Ninguna. sociedad tiene la respuesta sobre eso y por eso terminó empujando, porque es eso, ¿no? Que esto pueda ser aprobado ahora. Hay un, No, no, yo creo que es o sea, tanto el antes de ayer como sí. ayer fueron días históricos. Ujú. Sí, porque se cambian, a ver, aparecen modificaciones en dos instituciones fundamentales de la convivencia, como son el trabajo y la seguridad, y en dos Exacto, preocupaciones fundamentales de los ciudadanos, como son el empleo y la inseguridad. Con lo cual, exacto, pero aparte vos pensás una cosa, Nico, cuando te dicen, no, bueno, cercenan derechos de ¿Qué derecho de los trabajadores se cercena con esta norma? no, no, Decime ninguno, cuál. ninguno. Uno. No, Decime uno. no, no, no hay, Ninguno. no hay, no hay. Lo que estás haciendo es modernizar, Ujú, ujú. Paola, modernizar normas. volviendo a la que es cierto y lo comparto, Sí, volviendo a el aspecto técnico de esto aprobado sí, ayer, que me parece sí, piola que como ciudadanos lo conozcamos, ¿no? sí, Las penas privativas de la libertad, digo, también siguen existiendo. Lo que pasa es que se por aplican con supuesto. particularidades, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Tenés un límite máximo de 15 años. Ahora, no significa que después de 15 años liberás sin más, Ujú. ¿ok? Y esto tiene que ver con que es un régimen especial, por eso se llama régimen penal juvenil.
no es que los menores a partir de los 14 son tratados como adultos y en unidades de detención de adultos y en un régimen de adultos. No, es un régimen especial, lo cual vas a escuchar muchas personas que te van a decir, bueno, ¿y cómo van a ser? Porque hay que generar instituciones adecuadas en los casos de pena privativa de la Claro. libertad. Sí, sí, en la misma norma se votó un presupuesto. En la misma norma, el Estado dijo, este es el presupuesto que va a tener este sistema para poder ponerlo en práctica y llevarlo adelante. Cosa que hasta ahora tampoco sucedía, porque cada vez que se discutía, lo que no había era una partida presupuestaria afectada específicamente para esto. Claro. Que básicamente, Paola, están absolutamente separados de donde no cursan sus estar detenciones los juntos. adultos, Lo cual efectivamente. es válido. Porque el adulto lo somete, lo puede abusar y además le enseña a delinquir mejor. Exactamente. Pasan a ser víctimas de los adultos. Absolutamente. Sí. Paola, ¿qué tal? Gastón Fiorda Hola. la saluda. Sobre esto último, este presupuesto de más de 23.000 millones de pesos que ayer se aprobó, algunos legisladores de esa oposición dialoguista que acompañó con el voto positivo, tenían reparos sobre la aplicación o la aplicabilidad de este presupuesto. ¿Por qué crees que surgieron estas dudas en estos legisladores? A ver, muchos de los cuales los conozco y algunos los quiero también. Y bueno, porque la realidad es lo único que podían cuestionar, porque es algo intangible. Pero en realidad está el presupuesto. Podrás decir, es poco, es poco, ¿cómo lo van a aplicar? ¿De qué manera lo van a hacer efectivo? Controlalo después. Para eso está también el Congreso. O sea, no, ¿qué otro tipo de crítica hicieron los dialoguistas? Ninguna. Si todos ellos habían presentado proyectos oportunamente de régimen penal juvenil. Y en ninguno de esos casos se logró llegar a este nivel de discusión, y menos de media sanción. Paola. O sea, el dinero va a estar, si no está y se demora, pues supongamos, pensemos mal, lo aprueba el Senado, sale, va a tener un tiempo, van a tener X cantidad de tiempo para iniciar su aplicación, para ponerse en vigencia, iniciarán un proceso. Hay forma de hacerlo, o sea, de ir saldando, porque tenés posibilidades de ir generando lugares de detención con algunas instituciones o edificios del Estado que los puedes adecuar mientras vas construyendo, porque las construcciones son de 2 a 3 años, la construcción de un buen instituto, o centro de rehabilitación, o centros educativos, llamarlos como quieras, tienen, por el tipo de construcción, tienen un tiempo. Supongamos que no pasa nada de esto, y en un año nada sucedió y todo queda en la nada, que en la Argentina eso pasa. Bueno, ese es el momento. O sea, antes de que, cuando vos ves que no lo están ejecutando, levantá la mano. Claro. ¿Entendés? Decís, pará, no están cumpliendo, tienen el presupuesto y no lo están aplicando. Bueno, que es el rol del legislador, legislar y controlar, las dos cosas. Obvio. Lo que pasa es que parece como que no fuera ese a veces, ¿viste? Sí. O sea, para algo, los legisladores también tienen esa función. Estamos charlando con Paola Espato, es experta en seguridad, abogada, diputada nacional mandato cumplido. Paola, todo esto para adultos y para menores o jóvenes sin teléfono celular, ¿no es cierto? Olvídate, obvio. O sea, en las cárceles federales se ha hecho un trabajo desde la anterior gestión de Patricia. Luego hubo algunos cambios ahí de los cuales hemos dialogado oportunamente, que tampoco voy a nombrarla para no darle prensa. Y después, con esta gestión de Patricia Bullrich y la continuidad de Alejandra Monteoliva, claramente es una política de Estado, te diría, el no uso de celulares en las unidades de detención. O sea, se ha avanzado y mucho al respecto. El otro día charlábamos, técnicamente ya nos quedó clarísimo que hay una manera, obviamente no hay que permitirlo, si los hubiera de inhabilitarlos. Ahora, dejanos este argumento para después quedar pensando con la audiencia.
¿Cómo está bien que sea la comunicación? Porque nos pasan dos extremos. De un lado está clarísimo que la pena privativa de la libertad implica segregación, y segregación implica separar, y separar es no estar en contacto todo el tiempo. Esa comunicación que tienen que tener, porque inhiere con los derechos humanos y etcétera, ¿cómo tiene que ser? Lo haces desde los fijos. ¿Y la tenés que escuchar? Yo creo que sí. Ah, yo también. Por Algunos te dicen que no. No, yo digo que sí. Sí. Yo digo que sí, porque ¿qué tiene de malo que te escuche? Nada. Si vos lo que vas a hacer, lo importante es garantizarle el contacto familiar. ¿Me entendés? Ahora, ¿por qué no tengo... Si puedo poner cámaras en los lugares donde se encuentran o dialogan, excepto con sus abogados, lo cual me parece válido. Sí. O las visitas íntimas, lo cual también me parece válido. ¿Por qué no puedo escuchar? O sea, me parece hasta antiguo eso. Bueno, ahí nos dejas un argumento interesante para seguir peloteando con la audiencia. Paola, como siempre, te agradezco un montonazo por la charla, lindo hablar contigo. Yo vos como siempre, me encanta hablar con vos. Y te dejo un beso grandote, que tengas lindo día. Besote, gracias, chau, chau. Es Paola Espátola, es experta en seguridad, abogada, diputada nacional, mandato cumplido. Primer round. La mañana de Nacional se sube al ring de la información. Soy nacional, soy nacional, soy nacional, soy nacional. Desde Rosario los saluda Miguel. De San Martín habla Isabel y Esther. Soy Miguel de Esquina, provincia de Corrientes. En toda la Argentina.